Bueno, sí, está bien. Eh, Voy a devolverme un poquitico porque pues es necesario. Eh, este capítulo 13 arranca como una sección nueva en el libro de los Hechos. Y aparece un personaje destacado de aquí en adelante, que es el apóstol Pablo, inicialmente llamado Saulo. Y pues quisiera centrarme sobre todo en ese punto inicial de esa expansión del Evangelio. Y empezamos diciendo, pues, algo que vimos ya en los estudios anteriores. Primero, en el capítulo 1, versículo 8, había sido anunciado un poder especial, una facultad especial, una dotación especial, eh, como digo en el versículo 8 del capítulo 1, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como hemos visto, pues quizás en muchas ocasiones estudiando este texto, habla un poco de una extensión desde un eje central que es la capital, Jerusalén, a la provincia, a los vecinos, que es Samaria, y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 11, versículo 18, ahí, pues allí vamos a ver en el capítulo 11 varios versículos que nos dan como la base para lo que vamos a ver en esta noche. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese hecho de, en el versículo 8 del capítulo 1, nombrar esa extensión de hasta lo último de la tierra, pues obviamente que estaba eh, incluyendo, vinculando personas de todo tipo, no solamente para los judíos, no solamente para los más cercanos, sino hay esta expresión de que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y creo que un poco se trata de eso, este inicio de la nueva etapa o de la nueva sección de que habla el capítulo 13. Pero allí mismo en el capítulo 11, los versículos 19 y 20 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Recordamos entonces, como ya lo vimos en un estudio anterior, que a raíz de la muerte de Esteban, en la cual estaba presente Saulo, que es el personaje principal de la historia que se inicia en el capítulo 13, hubo persecución y nos narra la palabra de Dios que a partir de esa persecución o con motivo de lo que había sucedido allí, los cristianos habían sido esparcidos por el territorio cercano hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. Antioquía en ese momento era la tercera ciudad en el Imperio Romano, detrás de Roma y Alejandría, quizás por su ubicación, quizás porque estaba estratégicamente bien posicionada, había mucho intercambio comercial y dentro de los planes de Dios escogió este lugar como epicentro de ese movimiento gigantesco que se vendría en adelante, que sería, pues de hecho, un cambio para toda la humanidad.
Y notamos aquí en la narración en el capítulo 11, versículos 19 y 20, que estos hermanos que habían sido esparcidos por varios territorios, inicialmente estaban hablándole a los judíos, hablándole del evangelio, pero también ya habían empezado a esparcir las buenas nuevas entre los griegos. Y esto era como el comienzo de ese gran movimiento. El versículo 21 del mismo capítulo 11 nos narra, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estuvo hablando con Pedro, y que ese texto que ha sido tergiversado y en el cual el Señor Jesús le manifiesta a Pedro que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, Señor Jesús, dice, edificaré mi iglesia. Él mismo es el encargado de edificar la iglesia. Y aquí el versículo 21 de este capítulo 11 nos está diciendo, y la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, que no era propiamente el buen discurso de los discípulos, la buena gestión de lo que ellos estaban haciendo, sino era la mano del Señor la que estaba provocando que este movimiento produjera estos resultados. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor estaba edificando. Él estaba moviendo todas las circunstancias, todas las fichas, todas las personas, para que eso que él le había dicho a Pedro se cumpliera, que él mismo era el que estaba edificando su iglesia. Y entonces aparece ya en escena el primer instrumento que Dios tenía preparado en este camino. Ahí en el mismo capítulo 11, versículos 22 y 24, 22 al 24, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aparece Bernabé, que no es la primera vez que aparece en la narración del libro de los Hechos. Lo encontramos más atrás, un poco haciendo énfasis en esta última parte de este texto, en el versículo 24, que dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4, versículos 36 y 37, mire lo que nos habla de Bernabé, que también se llamaba José. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre millonario, acomodado, con muchas posesiones. Parece ser que todo lo que tenía era una heredad, porque si no, en la narración aquí diría que vendió una de sus heredades o que era una persona ilustre. No, de hecho dice levita, natural de Chipre. Y dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto nos muestra de este instrumento que Dios está queriendo utilizar, o que Dios va a utilizar más bien, que estaba totalmente comprometido con la obra del Señor, totalmente comprometido con lo que él estaba recibiendo de parte de Dios y siendo movido por el Espíritu Santo en ese gran movimiento espiritual que había y que está narrado en este libro de los Hechos.
No es un instrumento cualquiera, no fue una persona que al azar apareció. No, ya había demostrado Bernabé su abnegación, su compromiso. Y qué interesante ver en esta persona un ejemplo para cada uno de nosotros. Decía cuando estuvimos hablando en el estudio que el Señor me permitió también presentar del capítulo 2, donde se narran pues todas estas cosas que se hacían en la iglesia primitiva, que pues quizás no es que yo esté invitándoles a que vendamos todo lo que cada uno tiene y hagamos un fondo común, y si alguien siente hacerlo, pues está bien, pero más que eso es extractar de aquí el sentir de una persona comprometida con la obra del Señor. Hermanos, ¿no es cierto que muchas veces a usted y a mí nos cuesta trabajo sacar del tiempo que tenemos para dedicarlo al Señor? Porque es que es mi descanso, porque es que mis actividades, porque es que yo poco tiempo tengo, entonces, hermano, yo para hacer una visita, no, a mí me queda muy poquito tiempo, porque me toca dedicarle tiempo a esto, a esto y a esto y a esto, y estos no los voy a denunciar para no herir susceptibilidades, pero usted sabrá cuáles son estos que yo enumero ahí. Tantas cosas que nosotros ponemos por delante del llamado que el Señor nos ha hecho a usted y a mí. Y entonces creemos que eso es mi pertenencia, es mi tiempo, son mis cosas, es mi trabajo, es mi... Y no tenemos esa capacidad de este instrumento de Dios, Bernabé, de teniendo una heredad, poderla vender y traerla a los pies de los apóstoles, que en figura aquí, no por las personas, es la delegación que Dios había hecho de autoridad y su representación en estos hombres que habían sido dejados para esta gran comisión o esta gran misión. Qué bueno que podamos nosotros tener esa actitud y pensar cada uno qué me hace falta por entregar para servir al Señor. Dice más adelante en ese mismo capítulo 11, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Dios está moviendo aquí cada una de las fichas, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Voy a devolverme a esta diapositiva, la inicial, y noten, hermanos, que en esta área, en el mar Mediterráneo, encontramos, vamos a ver si soy capaz de señalar así, aquí está Antioquía, por aquí más abajo está Jerusalén, Tarso está aquí, entonces Bernabé estaba en Antioquía, fue a Tarso y se trajo a Saulo a Antioquía. Encontramos este nombre Antioquía en otras ciudades porque pues el nombre Antíoco era común en la época para emperadores y personajes ilustres, y entonces le ponían el nombre de la ciudad de acuerdo a su nombre, así como Cesarea, así como Filipos, así como Alejandría, son nombres originados de nombres de personas que eran importantes en la época. Entonces, por eso vamos a encontrar inclusive hoy mismo otro Antioquía que está en una ubicación diferente y que no tiene nada que ver con el Antioquía que conocemos nosotros de por acá, de estos lados. Decía entonces que el Señor está moviendo sus fichas. A ver, ¿dónde está? Acá.
Bernabé fue y trajo a Saulo hasta Antioquía y estuvieron allí congregados todo un año con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahora sí, vamos a empezar. Tenemos en el capítulo 13, 52 versículos. Si les destinamos 2 minutos a cada versículo, nos vamos a gastar 104 minutos. Entonces nos toca hacerle, porque prepárense, manden traer chocolate o cafecito, porque esto va para largo. No, mentira, hermanos. Trataré de que no pase. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya vimos allá en el capítulo 11 que Bernabé y Saulo estaban allí. De Jerusalén habían enviado a Bernabé, un hombre de un corazón muy especial para la obra del Señor, y él había ido a buscar a Saulo y lo había traído. Llevaban un año allí congregándose y enseñándole a mucha gente. Y miren el resultado de lo que estaba pasando. Encontramos aquí una iglesia funcional. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Algunos sugieren que aquí hay un orden como jerárquico en el sentido espiritual, porque está Bernabé, pues que era como el líder, la persona más instruida, el más de más trayectoria espiritual, y al final Saulo, que todavía es reconocido como Saulo, que estaba hasta ahora haciendo sus primeros pinitos. Y hay aquí como una diversidad de personas. Simón, el que se llamaba Níger, algunos dicen que probablemente era de tez morena, porque Níger quiere decir negro, de donde se origina también el nombre de Nigeria como país. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, una persona que no era para nada cualquier desconocido, sino alguien que había sido compañero de crianza, así como decimos nosotros muchas veces de un amigo que se crió con nosotros en el barrio, más o menos de eso se trata esta expresión aquí. Alguien que había, como decir, a veces he escuchado a personas que se jactan de decir, yo conocía tal persona ilustre. Tenía un amigo que decía que había sido compañero de juego de Ardila Lule en Bucaramanga en sus épocas de adolescencia, y él se jactaba de eso. Pues este señor tenía también a su haber esa característica de haberse criado junto con Herodes el tetrarca, perdón. Y estaba también allí Saulo. Importante reconocer que el trabajo de Bernabé y Saulo, porque también leímos que ellos habían estado enseñando a mucha gente, produce resultados de una iglesia funcional. Y cuando digo funcional, la palabra funcional viene de funciones, es decir, personas que desempeñan una función cada uno en su iglesia, en su comunidad. Y esto vemos aquí, quizás eso nos quiere demostrar el Espíritu Santo a través de esos nombres ahí con características diversas y esas expresiones de los dos grupos de personas, profetas y maestros. Pero al final quiero resaltar que había una iglesia funcional. Hermanos, y cada uno de nosotros en nuestras congregaciones debemos apuntarle y enfocarnos en eso. A los que el Señor pone en una función de liderazgo, enfocarse en que haya funciones y que haya crecimiento en ese aspecto. Y a los que no están haciendo y desempeñando funciones, a disponerse en las manos del Señor para entender que la iglesia del Señor debe funcionar, debe ser de funciones, y como lo hemos visto también, como un cuerpo que cada uno, como dice la palabra, tiene una función, hace algo. ¿Qué días me encontré con un señor que antes lo había visto y movía bien sus manos, y qué días lo vi
y tenía un dedo quieto. Entonces yo lo vi que fue a coger un pocillo con café y entonces uno de los dedos se quedó estirado y me causó curiosidad. Entonces le pregunté, diga, ¿qué le pasó? No, me pegué un machucón una vez con no sé qué, no me acuerdo qué fue, si fue con un martillo o con un cajón al cerrar una tapa. En todo caso, se fregó su dedito y no le prestó atención y le quedó así, tieso, no lo puede mover. A veces nos encontramos ese tipo de miembros en nuestras congregaciones que no pueden funcionar por una u otra circunstancia, o porque no quieren, o porque no pueden. Hermanos, qué bueno prestarle atención a esto. La iglesia del Señor y este epicentro de la iglesia de Dios, que fue el origen de esa expansión de las buenas nuevas de salvación en todo este territorio, nace de una iglesia funcional. El versículo 2 de este capítulo 13 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. El mejor tiempo de un verbo para un siervo del Señor es el gerundio, que es lo que nos dice aquí el ministrando y el ayudando, en actividad, desempeñando una función, haciendo algo. Y notamos a través del Antiguo Testamento que en ninguna parte encontramos que Dios llame un instrumento o un siervo a su servicio, por allá echado en una hamaca, o no, todos los encontramos trabajando, labrando, cuidando el rebaño, desempeñando una función. Y aquí nos dice que estas personas, estos siervos, ministros, personas que están nombradas en el versículo 1, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Estamos nosotros en gerundio o estamos ahí en espera o en futuro? Voy a hacer y yo quiero el año entrante y después de que se acabe este año tan terrible, voy a ver si me pongo a trabajar en la escuela dominical y voy a ver si por allá después de Semana Santa arranco un proyecto con jóvenes y voy a ver si de pronto, claro, no están mal los planes, pero es necesario estar en actividad. Vamos a ver más adelante en el discurso del apóstol Pablo, que se nota que hay un conocimiento de la historia, de las escrituras, y eso implica estar en actividad, estudiando, repasando, meditando, memorizando, todos en gerundio, que quiere decir estar en esa actividad permanente, porque eso implica una acción. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y otra cosa muy importante para extractar de aquí, hermanos y hermanas, es que es el Señor el que designa sus instrumentos. No es un cartón de un instituto bíblico, no es el reconocimiento de un hermano, es el Espíritu Santo. Y la obra es del Señor. Y el llamado es de Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender claramente que el llamado de Dios es directamente de Dios, como encontramos en la Escritura. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros. Él mismo. Y muy seguramente el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, un don para ejercer.
y le ha hecho a usted y a mí un llamado al que usted y yo tenemos que responder. Y qué grande privilegio que estas dos personas, Bernabé y Saulo, hayan sido elegidos por Dios para ser apartados para la obra a la que Él los llamó. Y mire lo que dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, notemos que todo esto se desarrolla en un ambiente muy espiritual. Nada carnal, nada de sentimientos, de que es que yo tuve una revelación y yo estaba leyendo un libro y abrí la mitad del libro y en el libro estaba en negrilla ya resaltado. Y no, es algo, ellos estaban trabajando dedicados, consagrados a la obra del Señor. El Espíritu Santo ordena apartar unos siervos para un llamado y aún así los demás no se apresuran. Dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Notamos aquí, como puse ahí de título en esa diapositiva, que el funcionamiento es de un cuerpo. Los llamados, si bien son personales y son del Espíritu Santo directamente, no son obras personales. Noten que aquí está involucrado un grupo de personas, que es la iglesia allí en Antioquía. Fácilmente Bernabé y Saulo habrían podido haber dicho, el que nos llamó fue el Espíritu Santo, chao, nos fuimos, miren a ver cómo ustedes se ponen a trabajar para que les pase lo mismo que a nosotros y que reciban el llamado del Espíritu Santo, porque, mire, nosotros sí, porque es que eso toca, mire, con sudor, sacrificio y doblar rodilla y dedicarle tiempo y no se nota nada de eso. Había un sentir como de un cuerpo, unánimes, en el mismo sentir. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una vez ellos recibieron el llamado, una vez ellos recibieron de parte de la iglesia allí en Antioquía, de los otros hermanos, la bendición, digámoslo así, que fueron encaminados a través de la imposición de manos, se fueron a hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Estaban en Antioquía, se desplazaron hacia la costa, hacia Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Voy a devolverme nuevamente al mapa. Y entonces aquí encontramos en el mapa, a ver si puedo, por acá donde estoy, esto es Chipre. Y ellos estaban, a ver dónde está, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí en Antioquía, corrieron a la costa y se desplazaron a Chipre. Versículos 6 y 8. Perdonen. Y llegados a Salamina, que era la costa allí en Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Notemos que es acción de principio a fin, en el propósito de Dios. Ellos pudieron haber llegado a la costa, haber descansado unos 15 días, haberse ido de compras al centro comercial, haber reconocido la ciudad, haberle dicho a Bernabé, bueno, como ustedes de acá, llévenos a lugares turísticos, vamos a dar un paseo y después sí nos ponemos a trabajar. No, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y aparece el nombre de otra persona que es Juan. Tenían también a Juan
Juan de ayudante. Juan era pariente de Bernabé. En algunas traducciones se dice primo y en otras se dice sobrino. Dicen los entendidos en el lenguaje original que es más primo que sobrino, pero bueno, digámosle pariente para no enredarnos ahí con esa característica. Ellos llegaron de una vez a desempeñarse en la misión que Dios les había encomendado. No perdieron el tiempo. Ese era el propósito al que Dios los había llamado y se dedicaron a hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Versículos 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí hay pues algunos detalles que uno a veces pasa por alto, pero hay una distancia bastante grande desde el extremo a donde llegaron, Salamina, hacia donde llegan ahora. Habían algo así como 140 kilómetros de distancia, un poco como la distancia entre Bucaramanga y por ahí Oiba, hasta Oiba hay 150 kilómetros más o menos. No se sabe si lo recorrieron por la costa en alguna embarcación, que no creo, porque el propósito de ellos era predicar la palabra de Dios. Entonces tampoco sé si pidieron un Uber y iban de pueblo en pueblo pasando el ancho de la isla de Chipre. No sé, pero en todo caso había una distancia bastante grande y ellos muy seguramente estaban cumpliendo el propósito de Dios y llevando, como vimos en el versículo anterior, predicaban, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Aquí, al parecer, hace referencia solamente a Salamina, pero pues ese detalle no nos lo muestra la escritura. Lo que nos dice, aunque sí dice, y habiendo atravesado toda la isla, entonces, para atravesar toda la isla, no creo que no se puede hacer por barco, hubiera sido rodear la isla. Entonces, parece ser que sí caminaron y muy seguramente estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y aquí se encuentran con dos extremos. Un mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Su nombre significa hijo de salvación o hijo de Jesús. Y estaba con el procónsul. El procónsul es como gobernador de esa provincia. Sergio Paulo, dice varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Tal vez el Espíritu Santo había puesto en él esa sed por la palabra de Dios. Y dice la palabra que Barjesús ya no se llama, ya no lo nombra como Barjesús, sino como Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces hay una persona que quiere escuchar del evangelio y hay otro que quiere resistirse y entorpecer lo que Dios pueda hacer a través de sus siervos en esta persona, en el procónsul. Versículos 9 al 11. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Él se llamaba Barjesús, pero el apóstol le hace el cambio ahí, lo desenmascara y le da su verdadero remoquete. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Una manifestación de la gloria de Dios a través de un juicio hacia una persona
que quiso oponerse a la predicación del evangelio. Y vamos a ver que el resultado es el propósito de Dios en el procónsul, pero que se hace a través de un juicio que se ejecuta en esta persona. De hecho, el versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Él vio y creyó. De pronto alguno de ustedes pueda estar pensando por allá: oiga, tan chévere uno poder decir, oiga, usted va a quedar ciego, y ¡prum!, quedó ciego. Y entonces con eso empezar a traer gente al evangelio. No es necesario, y quien tiene esa potestad es Dios mismo, y sabemos que hoy en día ese tipo de doctrina se vende un poquito en algunas denominaciones, ¿sí? Como querer decir que tenemos potestad de hacerlo y que tenemos un Dios de milagros, que de hecho lo tenemos, pero que Él nos dé la potestad a nosotros para hacerlo, es potestad de Dios. Y la palabra sí nos dice que el apóstol lleno del Espíritu Santo reaccionó y fue respaldado por Dios. Pero el resultado de esto no fue para que Pablo resaltara, sino para que el procónsul creyera maravillado de la doctrina del Señor. Encontramos ahora aquí que después, estando en la costa, en Pafos, se desplazaron hacia el norte para entrar ya en área continental. Y dice que arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hay muchas teorías de lo que pudo haber pasado, pero si la palabra no nos da detalles es porque no importa. Algunos dicen, no, es probable que como Juan Marcos era familiar de Bernabé, y Bernabé, recuerdan que él era como el líder del grupo, porque a él lo habían enviado de Jerusalén, él fue el que fue a traer a Saulo de Tarso y lo trajo a Antioquía, y él era como el más veterano y el líder del grupo. Pero ya en el desempeño, en el desarrollo de las actividades, el Espíritu Santo había empezado a empoderar al apóstol Pablo, y él es el que empieza a resaltar. Entonces algunos dicen que es probable que eso no le hubiese gustado a Juan Marcos, entonces le hubiera dicho, no, yo, como dicen coloquialmente, yo me abro este parche y me regreso para Jerusalén. Algunos dicen que fue que le dio mamitis, otros dicen que de pronto tenía alguna otra cosa que hacer por allá, que la novia, bueno, todo eso son puras especulaciones, porque la palabra del Señor no nos dice. Lo único que nos dice es que se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Y más adelante lo vamos a volver a encontrar, y el hermano que le corresponda a ese capítulo más adelante hará mención de la nueva aparición de este hombre. Lo que sí nos dice la palabra del Señor es que Pablo y sus compañeros, y está allí, lo he resaltado porque esta expresión, o como es escrita en el original, da cuenta de que quien es el líder en ese momento es Pablo, ya no es Bernabé. Dios lo había dispuesto así. Recordemos que es la obra del Señor. Y hermanos y hermanas, debemos estar dispuestos a que el Señor haga con cada uno de nosotros lo que Él quiera. A veces nos sentimos dueños de posiciones, de que es que yo soy el líder porque es que a mí primero me dijeron que hiciera, y yo llevo más años que usted y yo soy el que... El Señor es el dueño de la obra. Recuerden que Él dijo, edificaré mi iglesia, y Él como edificador, Él dispone y pone las piezas en el lugar que Él quiera colocarlas. Y salieron este grupo con un líder, y ya en este momento el Señor ha puesto a Pablo como el que más resalta, no para vanagloria suya, sino por su ejecución, por la obra que Dios le ha dado a él, y como el líder del grupo.
Y encontramos ahora este discurso del apóstol Pablo. Es larguito y los invito a que lo lean con mucho detenimiento, cada uno, el que quiera aprender formas de presentar el evangelio, formas de hacerlo correctamente, formas de saber utilizar datos históricos y después enlazarlos con presentar el evangelio. Es muy bueno aprender de eso. En los versículos 17 al 22, los voy a leer para ustedes muy rápidamente porque me parece importante. Dice, el Dios de este, dice el apóstol Pablo ya dirigiéndose a las personas que estaban allí. Bueno, ellos llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y allí en aquella sinagoga, pues era día de reposo y se reunían para exponer sobre las Sagradas Escrituras, y era lo que se usaba, y hay un momento en los que se da permiso para que otros hablen. Entonces dice el versículo 16, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y pasó por un tiempo como de 40 años, los soportó en el desierto. Dije, y pasó, y no dice pasó. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hace un breve repaso de lo que él conocía de la historia, con números de años, con nombres exactos, lo cual muestra conocimiento de la historia bíblica. Y hermanos, esto no se logra poniéndonos unos audífonos con una grabación que nos pase por ósmosis todo el conocimiento. Esto no se logra viendo una serie de Netflix. Esto se logra estudiando la palabra, leyendo la palabra, meditando en ella. Y notemos que el apóstol Pablo, de una manera muy sabia, empieza a hacer ese recorrido y a hablar un poco quizás de lo que el auditorio en ese momento quería escuchar. Si él hubiera llegado con la segunda parte del discurso que vamos a ver ahorita, seguramente no había atraído la atención de su auditorio. Pero muy sabiamente él lo hace haciendo un recorrido por el que los que estaban allí, judíos, pues a los que estaba dirigiéndose en ese momento, y llega hasta el rey David. Y eso quizás a esa audiencia a la que él estaba tratando de atraer, le gustaba. Versículos 23 al 25 dice, de la descendencia de de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Cuál es el centro del discurso del apóstol Pablo? Ponerse a hablar de historia. Noten que hablando de historia, en unos pocos versículos recorrió toda la historia. ¿Cuál era el centro de su discurso? Lo tengo aquí resaltado del versículo 23
en la diapositiva. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El centro de su discurso era el Señor Jesucristo y la salvación que Dios había provisto a través de su Hijo para todos. Pues Él se está dirigiendo al pueblo de Israel en este momento. Versículos, dije 23 a 25, aquí me quedó mal. Los que siguen tal vez entonces. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bueno, esos no son los versículos que siguen, está más abajo, pero no me quedó mal escrito ahí. El mensaje, primero el enfoque de su discurso era el Señor Jesús, pero el mensaje que él quería transmitir era que por medio de él, del Señor Jesucristo, se anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no se podía lograr la justificación, en el Señor Jesucristo sí es justificado todo aquel que cree. Hermanos, si yo encuentro aquí algo lleno de mucha sabiduría en la exposición del apóstol, porque a diferencia de lo que hizo allá en Pafos con Elimas, quien se opuso abiertamente y quien lo trató, diríamos, mal, aquí con mucha sabiduría está llegando a ellos con historia de las Escrituras, enlazando eso con el Señor Jesucristo, que es el centro del Evangelio, de las buenas nuevas, y hablando del perdón de pecados, hablando de la justificación. Hermanos, a veces a nosotros, en momentos de compartir el Evangelio, se nos olvida este foco y nos enredamos en cosas de doctrina, en cosas de formas, en cosas que no tienen que ver con el verdadero mensaje que el Señor nos ha mandado a transmitir. Tengamos cuidado con eso. El centro del discurso debe ser el Señor Jesucristo y el foco del mensaje es el perdón de pecados y la justificación que es dada a todo aquel que en él cree. ¿Cuál fue el resultado de ese discurso? Versículos 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Les había gustado el mensaje. Y también, despedida la congregación, muchos de los judíos, la otra parte, o sea, los gentiles querían escucharles más. Y los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿no les parece interesante que el resultado de una palabra de Dios dicha con la gracia y en el poder de Dios a través del Espíritu Santo provoque que las personas quieran oír más? Dice que a la siguiente semana, el otro día de reposo, ¿cuántos se reunieron? No dice, pero esa expresión, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Un mensaje sencillo, muy contundente, muy directo, muy enfocado en el Señor Jesús, en el perdón de pecados y en la justificación para todo aquel que en él cree. Y eso atrajo a que otras personas quisieran escuchar de este mensaje.
Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Claro, siempre vamos a encontrar oposición. Siempre habrá un vecino que no le gusta, siempre habrá una persona que se quiere interponer, siempre habrá alguien que quiere atacar. Y lo notamos también, si recuerdan, cuando estábamos estudiando el libro de Esdras, que mientras Dios estaba prosperando ciertas actividades, había otros que estaban tratando de atravesarse. ¿Y qué encontramos que pasaba siempre? Que se imponía el poder de Dios, que las cosas que el enemigo orquestaba para mal, Dios las convertía en bendición. Y aquí encontramos que ellos, los judíos, se oponen, están viendo quizás amenazado lo que ellos estaban haciendo, no les gustaba. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, con decisión, con contundencia, con conocimiento de lo que estaban diciendo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Que recordemos que los que se están oponiendo son judíos. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Todos los tropiezos que el enemigo ponga en nuestro camino, debemos voltearlos, pasar por encima de ellos y seguir firmes en el propósito que Dios nos ha encomendado. Versículos 48 y 49. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Predicar la palabra del Señor. El llamado que Dios les había dado era ser luz a las naciones, ir difundiendo las buenas nuevas de salvación. Y es lo que estaban haciendo. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículos 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera hecho usted después de una persecución? Uy, no, qué susto, vámonos de aquí, devolvámonos, porque esto me puso como caliente, esto como que se va a complicar. Vamos a ver en el siguiente capítulo que ellos siguieron su camino y notamos en el resto del libro que también vamos a seguir estudiando que esto no fue motivo para acobardarlos, sino antes, por el contrario, para seguir con más entusiasmo. Y miren lo que dice ahí en ese versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu debe prevalecer.
Hermanos, debemos, cada uno de nosotros, pedirle al Señor que nos ayude a dejarnos guiar como instrumentos en las manos de nuestro poderoso Dios. Cada uno de nosotros, esta frase la encontré y me pareció muy interesante. Cada creyente debe ser un testigo y cada iglesia una base de operaciones misioneras. A veces la palabra misionero la tenemos como un título o como una cosa por allá de otro nivel, que se hace, por ejemplo, con nuestras asambleas y las asambleas del área con Barranca. Es un tipo de misión. Hacer cosas específicas relacionadas con llevar el evangelio a un barrio de nuestra ciudad es una misión. El hermano John Neira, que está aquí con nosotros, sabe harto de este término, y cuando hablan en el ejército de que van a una misión a tal parte, sencillamente que van con un propósito, si es de patrullar, a patrullar, si es de conseguir alguna persona de esas que hay por ahí dando vueltas, que no son muy bien reconocidos, pues es una misión. Pero eso es una misión, hermanos, y notamos que la iglesia de Antioquía, como lo vamos a ver más adelante, y como lo hicieron con Pablo y Bernabé, impusieron sus manos, los encomendaron, los encaminaron a hacer la obra que el Señor les había mandado hacer, y era una iglesia que se fortalecía en la oración, en el ayuno, en depender del Señor. Hermanos, como iglesia del Señor, ahora que estamos en este propósito de abrir nuevamente nuestras puertas ya en toda el área metropolitana en próximos días, enfoquémonos en pensar qué vamos a hacer a nivel de la obra del Señor. Rico reunirnos, rico congregarnos, claro que sí, darnos un abrazo. El 26 tenemos una reunión especial de integración donde con la ayuda del Señor nos vamos a encontrar todos y será un momento de mucho gozo en la tarde del domingo 26 de diciembre. Buenísimo, pero hermanos, tenemos que aprovechar también este momento coyuntural que se está acabando el año para pensar qué vamos a hacer a nivel de misión. Y no entendiendo la misión como irnos al África, irnos por allá a una isla apartada o a la selva a predicar el evangelio, sino de cosas que tenemos que hacer en la obra del Señor, para la gloria del Señor, para que el propósito en el que Dios nos ha puesto aquí en esta tierra se cumpla, que es ir y predicar el evangelio, hablar del Señor Jesucristo, hablar del perdón de pecados, hablar de la justificación para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude para que esto que vimos en los primeros versículos de este capítulo 13 sea un propósito en cada una de las congregaciones, que podamos estar en ese espíritu de depender del Señor y también de encomendar a otros para que hagan la obra que el Señor nos encomienda. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque de eso se trata. Y es el ejemplo que encontramos en la palabra del Señor de la iglesia primitiva. Encontrar lugares en los cuales se pueda establecer un lugar de reunión, por ejemplo. Estaba pensando en el último tiempo que en el área metropolitana deberíamos tener en Piedecuesta un lugar de reuniones, en Girón un lugar de reuniones, y que eso nos ayude a todos a estimularnos, a levantar el ánimo y no depender de dos o tres que hagan la obra en cada una de nuestras asambleas, sino que cada uno de nosotros sea un instrumento en las manos del Señor, y en los que el Señor ha puesto competencias de liderazgo, que nos enfoquemos en ayudar a las nuevas generaciones, a otros hermanos, a los niños, a estimularlos y ayudarles a levantarse en el servicio al Señor. Obviamente, antes que el servicio, importante recibir al Señor en su corazón, hablando de los niños y de los jovencitos. Pero que ese sea el propósito, que todos
como un solo cuerpo, unidos, vayamos creciendo, como dice la palabra del Señor, para darle a Él la honra y la gloria que le corresponde a través de lo que cada uno de nosotros hacemos y que como iglesia del Señor podamos hacer. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por este momento que nos has permitido. Gracias por tu palabra. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser fieles instrumentos que tú utilizas para tu honra y tu gloria. Padre, te alabamos y te glorificamos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de que prendan sus micrófonos todos y empecemos a despedirnos, quiero recordarles para los que de pronto se despidieron antes en la cena del Señor el domingo y yo no alcancé, pues se me pasó en el momento en que participé a hacer el anuncio. El día viernes se va a hacer el recorrido que usualmente hacemos para el tema de las ofrendas, para recoger la ofrenda. Creo que ya esta es como la última ronda, porque ya próximamente estaremos en presencialidad, aunque no sé, no creo que diciembre todavía nos toca en esta dinámica. Pero entonces el viernes va a estar nuestro hermano Wilson en esos recorridos. Recuerden que no es un cobro de cuotas, sino que usted tiene que anunciarse, llamar a alguno de los hermanos y decirle, hermano, quiero que pasen por mi casa, porque no usamos eso de tener la listica y decir, bueno, al hermano John, que nos ponga ya por efecto y tanto, porque no. Cada uno de nosotros tiene que anunciarse con alguno de los hermanos, puede ser conmigo, puede ser con el hermano Miguel Arenas, puede ser con el mismo hermano Wilson, que está encargado de hacer el recorrido. Entonces, quería anunciarles eso para que lo tengamos presente. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, buena noche para todos. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermano. Hermanito, buenas noches para todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches para todos. Gracias. Amén, hermano. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Bueno, Recuerden de mañana, ¿no? Buenas Ya, noches, hermano. ya se advirtió que a partir de mañana es diciembre. Hasta luego. Hasta luego. Señor los bendiga, hermano. Señor, gracias, hermano Jorge. Háganlo cuenta. Siempre ya. Chao, hermano. Chao, hermanitos. Gracias, hermanitos aún. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Yes. Bendiga, Manali y Lee. chao, hermanita. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Feliz noche. Ana, Dios la bendiga. Hermano David. Hermano David. Bendiga. bendiga. Chao, hermano John y familia. Bendiciones Buenas para noches. todos. Negro, qué bueno. Hermano, Dios les bendiga. Esperamos el 26, hermano John y familia. Amén. Que Dios los bendiga, hermanitos. Amén. Amén, hermanita. Chao, hermanita. Chao, hermano, el Señor los bendiga. Dios bendiga. Amén, hermano Jaime. Don Saucito, buenas noches. Chao, hermano Albertico. Sandrita, buenas noches. Cuento que nos va a llover esta noche, ya empezó a llover. Sí. Bueno. Acuéstense temprano, que levanten temprano. Me estamos trasnochando, don Esaú. Ah, bueno. Chao. 5:30. A las 5 para orar.